Cordial saludo, tutora. Nuestro grupo en psicología, acción psicosocial en el trabajo, el día de hoy vamos a construir la matriz y de igual manera vamos a sustentar nuestras respuestas individuales basadas en la actividad que nosotros hicimos en resultado matrices individuales. Entonces, bienvenida compañera Yurley, bienvenida compañera Denis. Vamos a Gracias. comenzar. Bueno, vamos a comenzar. Por acá tenemos la matriz que vamos a construir. Bueno, la primera pregunta, bueno, el primer punto de la matriz es, ¿cuáles son los factores o constructos psicosociales que identificamos en el caso del simulador? Bueno, es importante también mencionar, Brandon, que el nombre del caso pues es reclutamiento y selección. Eso es. Dale, gracias. Vale. ¿Cuáles son esos factores, compañeras? Bueno, yo encontré que como categoría de análisis y factores o constructos psicosociales identificados como la comunicación organizacional, ¿sí? Yo pude evidenciar en el caso que pues la comunicación es deficiente entre las áreas del talento humano y la gerencia de producción, ¿sí? Otra también fue la planeación y diseño del cargo. ¿Por qué? Porque hubo como ausencia en la descripción del cargo, ingeniero desarrollador a contratar. El proceso de reclutamiento y selección, la verdad, pésimo. Se evidencian grandes fallas en la selección del personal, ya que no se siguieron todas las etapas de una selección y contratación acorde. También pues hubo problemas en los roles y responsabilidades de las áreas involucradas, toma de decisiones bajo presión y pues lo más importante como cultura organizacional, ¿sí? La empresa promueve el trabajo en equipo y la sensibilidad humana, eso lo decía en el caso, pero pues cuando los trabajadores van a la práctica no se refleja o no se representa esto. Entonces hay como una incoherencia en la gestión administrativa. Ok, perfecto. Entonces, puedes ir colocando también tus aportes acá. Yo acabé Sí. de escribir que es una deficiencia de comunicación entre el área del talento humano y la gestión en el proceso de selección del personal. Mira que también en lo que yo estuve analizando, eh, pues también se vio minimizada el llamado persona puesto en trabajo, ya que como lo había mencionado, no existía como tal un puesto fijo, un puesto, como les digo yo, puesto definido para el área que requería. Entonces, como no existía un puesto definido, pues lo que optaron fue por contratar a personas de otras áreas. Y debido a que no había eso, se contrataron a esas profesionales que no eran del área. Primero, esos profesionales no sabían exactamente qué hacer. Y segundo, también se evidenció que no se tuvieron en cuenta algunas técnicas que se pudieron haber tenido para una buena contratación. Y además, pues, que no estuvo pues, bien cuando perdón, la líder decidió culpar a las personas de, de los puestos encargados por la no administración de ese proceso, sino que su solución fue despedir a las partes encargadas y no tomar en cuenta eso como un fallo eh, en común, sino un fallo individual. Bueno, compañeros, como ustedes ya dijeron, pues la mayor parte de lo que se identificó pues en el caso del simulador, pues yo identifiqué pues diferentes factores o constructores psicosociales pues relacionados en el entorno laboral. Pues en primer lugar se pudo observar condiciones intralaborales
pues ya que el proceso de selección del personal pues se realizaba bajo presión de tiempo por parte de la gerencia. También se identificaron factores relacionados con el liderazgo y la toma de decisiones, pues debido a que la gerencia solicita que se realizara la contratación rápidamente, como ya lo habían mencionado. Y bueno, pues esto se logró, se pudo generar pues dificultades en el desempeño laboral de los nuevos trabajadores. Finalmente, pues se evidenciaron factores organizacionales como la falta de la planeación en el proceso de selección y la necesidad urgente de cubrir pues las vacantes, lo cual pues puede afectar el cumplimiento de los objetivos y adecuado el funcionamiento pues de la empresa como tal. Ok, compañera. Vale, bueno, ya colocamos pues lo más relevante de cada uno de nosotros tres en la primera, el primer punto. Yo creo que es pertinente pasar al segundo punto, ¿verdad? Eh, bueno, yo aquí copié y pegué de lo que ya había contestado. Bueno, voy a dar una pequeña descripción sobre la problemática o sobre el caso. Bueno, pues la problemática inicial se presentó ya cuando Talento, bueno, en el contexto de la empresa tecnológica que necesitaban un puesto de trabajo, un profesional en el área de ingeniero desarrollador, ¿cierto? Pero cuando fueron a pedir a talento humano que iniciaran con la contratación de un ingeniero desarrollador, pues no había una vacante para ese puesto y básicamente tuvieron que inventar, entre comillas, este puesto. Esto provocó que un alto nivel y una línea principal para la contratación de este personal que se requería en la empresa y esto conllevó a que, como ya lo habíamos mencionado anteriormente, no se hiciera una muy buena contratación. Todo esto derivó a falencias de los propios profesionales porque primero no sabían sobre el puesto y segundo, ni siquiera la misma empresa tenían los puntos fijos que ellos tenían que desempeñar en esa área. Eh, pero pues todo esto también se derivó de la premura con que la gerencia le estaba solicitando talento humano que contratara. Es lo mismo que el psicólogo organizacional, pues se saltara varios pasos. Pues, por mi parte, esa fue la descripción de mi problemática. No sé si Denis quiere agregar algo. Bueno, Brandon, pues la verdad, lo que su merced dijo es prácticamente, pues también mi respuesta. Lo único que tengo que decir es que, bueno, el problema se presentó en la empresa Crear y Vivir Tecnología. Todo se presentó, pues, porque se solicita la contratación urgente de 2 ingenieros, ¿sí? Pues el área de contratación, que es la de talento humano, inicia el proceso de reclutación y selección, pero no cuenta como con una descripción clara del cargo, es como decía Brandon. Entonces, pues esto los lleva como a generar pues un problema y pues la presión por cubrir rápidamente como las vacantes fue lo que también hizo de que pues el proceso de selección no se diera adecuadamente, ¿no? Cuando el área de producción asigna pues las funciones a los nuevos contratados, pues evidencia que no hay o no cumplen con las nuevas expectativas. Y pues esta situación afecta como el logro de metas organizacionales en la empresa. Pues eso es lo que yo puedo aportar, pues porque prácticamente ya el compañero lo dijo todo. Vale, Pues y la compañera prácticamente ya, Yurley. pues prácticamente ya está, porque pues como tal el caso pues era muy corto, sí, pero
Yo podría decir que como pues la consecuencia pues de algunos de los ingenieros contratados pues no contaban con los conocimientos y, y las competencias pues esperadas para el cargo. Pues ya que pues de no obtener esos conocimientos se genera, afecta a un desempeño, se afecta en el desempeño laboral. Listo, compañeros. Bueno, Bueno, podemos pasar al segundo punto. yo considero que deberíamos dejar pues que la compañera Yurley conteste de primera la tercera pregunta, como como para darle un paso a ella de que quiera agregar como su pregunta completa, ¿no? Porque siento que como se repiten las preguntas y todos debemos Sí, contestar lo claro. mismo, siento que y como estamos hablando del mismo caso, pues es entendible. Sí. Ah, bueno, listo. Entonces, pues la tercera pregunta es, ¿cuál es el rol del psicólogo en el caso del simulador analizado? Pues el rol pues, del psicólogo organizacional, perdón, tiene un papel muy importante pues, en esta gestión del talento humano y en la toma de decisiones pues, relacionadas con el bienestar de los trabajadores y el funcionamiento pues, de la organización, desde que inicia esa falla como de la contratación a un personal como en apuras, para cubrir bueno, para solucionar, mejor dicho, el problema. Bueno, en este caso, pues el psicólogo debe garantizar que el proceso de selección se realice de manera adecuada, aplicando evaluaciones que permitan pues identificar pues a los candidatos que cuenten con las competencias necesarias pues para el cargo. Además, pues debe asesorar a la gerencia para evitar decisiones apresuradas que puedan afectar el desempeño de la empresa. Por otro lado, pues también es responsabilidad del psicólogo promover el proceso de selección justos, objetivos y basados en criterios pues técnicos, construyendo así pues el fortalecimiento del clima organizacional y pues el cumplimiento de los objetivos, que todo sea como adecuado y pues organizado, pues para llegar en sí, digamos, en una empresa, pues llegar a tomar buenas decisiones. Ok, compañera. Vale, yo también quisiera agregar que, bueno, el rol del psicólogo en este caso, eh, pues era el de la contratación, aunque como tal no se menciona psicólogo en el caso, ¿cierto? Se trae al líder de talento humano, pero pues se entiende que el líder de talento humano de una organización, cuando hay una contratación, pues debe tener, eh, bueno, como les digo yo, preparación en el área de psicología organizacional, ¿no? El rol del psicólogo en este caso, siento yo que se limitó solamente a hacer lo que se le pedía. Ah, cuando analizamos el caso, nos damos cuenta que el psicólogo pudo haber dicho, no, yo no puedo contratar, yo no puedo eh, seleccionar o preseleccionar a un personal indicado de esta manera porque primero no me están dando las pautas necesarias que necesitan para poder que los profesionales se desarrollen. Entonces, yo siento que también se limitó solamente a observar y a recibir las órdenes de lo que le dieron. Además, se dejó influenciar mucho de la necesidad de la empresa por esto de contratación y de la presión que le estaba exigiendo la gerencia para una pronta vinculación laboral de estos profesionales. Entonces, pues desde mi punto de vista, ese fue el rol del psicólogo. Bueno, compañeros, pues es prácticamente lo que ustedes dijeron.
Pero pues desde mi punto de vista, pues creo, considero también pues que el rol del psicólogo es muy importante en este caso, es muy fundamental, la verdad. Pues yo considero que los procesos de selección y los de talento humano los debe hacer un psicólogo organizacional, ¿sí? Pues porque él se encarga como de las etapas de los análisis de cargo, reclutamiento, selección y evaluación del personal, ¿sí? Y pues siento que en este proceso de selección o de contratación no se hizo nada de lo que se tenía que hacer. Eh, bueno, también por otro lado, es su función principal, pues es garantizar que el proceso de reclutamiento y selección se realice de manera adecuada. Tampoco sucedió, ¿sí? Entonces, él debía hacer las necesidades o como lo que debía necesitar la persona a contratar y pues no lo había. Entonces creo que la contratación desde un principio pues estuvo pésima, estuvo mal hecha. Tampoco hubo un diseño del perfil. El psicólogo organizacional debía asegurar como la correcta aplicación de las pruebas psicométricas y de la entrevista. La entrevista que por ningún lado sucedió, pues porque ninguna de las dos áreas hizo el trabajo bien. Y pues se evidencian fallas desde la área de talento hasta la de gestión de producción. Entonces, pues yo creo que pues eso es lo más importante, ¿no? En este caso, pues el psicólogo organizacional es una ficha demasiado clave y pues no hubo trabajo en equipo. Sí, claro, y que tampoco se demostró en el caso que haya hecho las pruebas psicotécnicas para determinar si una persona era idónea para el cargo, no solamente desde lo profesional, sino desde lo humano. O sea, le faltó esa parte. Pero Entonces, sí, compañeros, o pues sea, esto, yo acordándome del caso, la verdad es que creo que hubo fallas desde el principio de gerencia. O sea, la gerente sí, claro, ni siquiera se tomó la molestia de inspeccionar cómo iba el caso, de mirar si las personas que iban a contratar cumplían con el perfil adecuado. O sea, no hubo nada desde un principio. Y ella lo que hizo ya cuando vio las fallas finales, cuando vio que los dos ingenieros como tal no servían para el cargo, entonces sí llegó a despedir y pues a presentar cargos con las dos áreas afectadas, ¿no? Pues porque también exacto. es decir que esas dos áreas fueron bastante afectadas porque que los dos sean despedidos o que los castiguen administrativamente, pues siempre es complejo. No, y mira que analizándolo ya no solamente del caso, no es la primera vez que pasa seguramente, porque mira el nivel de talento humano que tenían en contratación de la gerencia. O sea, apenas miró que hubo un problema, despidió a todo el mundo. Eso denota que desde el principio, desde contrataciones anteriores, no se ha venido cumpliendo los criterios necesarios para la vinculación laboral de las personas en cada uno de los puestos asignados de la empresa. Sí, eso es muy cierto. Ahí es donde se ve que el psicólogo organizacional como que no hizo bien su trabajo porque ni siquiera para brindar charlas o mejorar el clima organizacional de la empresa. Pues ahí de pronto no solamente sea culpa del psicólogo, sino desde la contratación como tal del mismo. Porque claro, aunque un psicólogo se encargue, un psicólogo organizacional se encarga de contratar, pues a él también lo tienen que contratar. Entonces, pues desde ese punto él ha sido muy pasivo, la verdad. El profesional ha sido muy pasivo en todos los aspectos del área de contratación. Bueno, Bueno, vamos para el cuarto punto. listo. Pues el cuarto, evalúe dilemas éticos y decisiones técnicas. Bueno, pues en el caso se presentó pues el dilema ético relacionado con la presión de la gerencia para contratar pues personal sin completar el proceso de selección. Pues desde una perspectiva ética, el profesional del talento humano debe garantizar que las decisiones pues que se tomen de forma responsable deben de ser basadas en los criterios técnicos. Pues esa fue mi opinión, lo que encontré pues en los dilemas de los éticos. Ok, pues también en los dilemas éticos, nosotros encontramos, bueno, yo encuentro la falta de asunción de la responsabilidad por parte de las jefaturas.
esto evidencia pues la carencia de la ética profesional, eh, donde básicamente el salvarse de manera individual prevalece sobre la integridad del proceso. Es decir, no, ustedes no hicieron su parte mal, entonces yo los despido, pero pues yo no tengo nada que ver ahí porque yo no me cargo de la contratación. Yo lo único que hago es decir, necesito que contraten a alguien, contraten. Básicamente se lavó las manos. Y no, también tiene repercusiones éticas esa persona, pues porque no se muestra esa constructo, esa responsabilidad y ese liderazgo. Como tal, aquí lo que hay es un juego de poderes en donde yo estoy arriba, ustedes abajo y ustedes hacen lo que yo les digo, o si no pagan, cuando lo que debería ser, nosotros estamos al mismo nivel, aunque tenemos cargos diferentes, ustedes tienen sus autonomías, yo tengo mis autonomías, pero en conjunto todos somos responsables de lo que pasa en nuestra empresa. Bueno, yo sí tengo como algo muy diferente a ustedes. Bueno, yo como dilema ético sí encontré como la urgencia versus como la exigencia del proceso, ¿sí? ¿Por qué? Porque, o sea, considero que hay una presión bastante grande, pues por responder a la solicitud de la contratación, ¿sí? Y sobre la integridad como metodológica usando el perfil de programador como sustituto, ¿sí? Otro dilema ético que encontré fue como la falta de responsabilidad profesional. ¿Por qué? Bueno, se presenta cuando ninguna de las áreas asume la responsabilidad de las consecuencias generadas. Como decisiones técnicas encontré pues que el uso del perfil del programador en lugar del perfil del ingeniero, pues eso es una decisión técnica, no realizar como previamente el análisis o la descripción del cargo de ingeniero desarrollador. Otra, pues la aplicación de las pruebas psicotécnicas no adaptadas al cargo, no se hicieron. La omisión de la entrevista técnica por parte de la gerencia de producción de la empresa, las fallas y ausencias en las etapas del proceso de selección, que pues la verdad, la mayoría fueron omitidas o no se realizaron correctamente. Esa es mi respuesta. Sí, la verdad, pues encontramos muchas fallas, la verdad, tanto desde lo particular hasta lo ya problemas de raíz en cuanto a a la contratación y a las situaciones que cada uno de de los encargados de la empresa llevan. Bueno, como Bueno, última, yo quiero dar respuesta a esa de ¿cómo? primeras. Dale, perfecto. Bueno, desde su rol como psicólogo, ¿qué acciones psicosociales propone? Bueno, en el caso que estamos trabajando, yo propongo que hay que fortalecer como el proceso de selección, ¿no? Garantizar que éste cumpla sus etapas, que tenga sus entrevistas técnicas, evaluación de competencias, pruebas de conocimiento, acordes pues a cada perfil que se va a contratar, ¿no? Considero que es importante como promover estrategias que favorezcan como el bienestar y el clima organizacional dentro de la empresa, brindar como espacios de diálogo, acompañamiento, que permitan como disminuir esas tensiones entre las áreas involucradas, ¿sí? Porque pues yo considero que después del suceso, después del caso que se presentó, pues obviamente va a haber como mucha tensión entre las áreas, ¿no? En el caso pues como tal no dice que si se iban a despedir como tal o si iba a haber un castigo administrativo, pero es claro que si lo va a haber, pues va a haber tensión entre las dos áreas, ¿no? También considero que pues, se recomienda desarrollar procesos de formación de liderazgo y tomas de decisiones dirigido pues, a todas las áreas de la empresa. Eso está muy bien, No, pues, compañera, pues, disculpe, compañero Grant. tranquilo. Prácticamente la compañera, pues, dio casi todos los aportes del psicólogo, ¿no? Desde nuestro rol. Yo podía aportar que, pues, se recomienda, pues, también mejorar, pues, la comunicación entre la gerencia y el área pues, del talento humano, ¿sí? Con el fin de evitar, pues, esas decisiones apresuradas.
Es importante pues también fortalecer pues la planeación de los procesos del reclutamiento y pues la selección, estableciendo tiempos adecuados para la evaluación de los candidatos. Ahora sí, compañero Brando. Gracias, compañera. Bueno, yo quisiera agregar algo importante y es que desde mejor como psicólogo, yo qué propondría, la verdad, yo propondría un cambio de actitud por parte del psicólogo organizacional, la verdad. Eh, pues es ideal y es bueno que el psicólogo organizacional también tenga su autonomía y diga, no, este proceso que se está llevando a cabo no está bien, voy a hacer las cosas bien y voy a llevar a cabo todos los procesos que yo requiera para poder dar un veredicto de quién es idóneo para la contratación y quién no, desde desde las propuestas, desde las acciones que yo haga, porque esto no solamente va a afectar a la empresa, la verdad, sino que también afecta a los empleadores, a los que ya están trabajando y a los que nosotros vamos a Como el contratar. entorno Porque- laboral. Exacto, el entorno laboral, Como yo decía, Brandon, o sea, va a haber como tensión entre las áreas afectadas. Claro, exacto. Bueno, entonces, claro, el psicólogo debería haberse tomado el tiempo de llevar a cabo todo su proceso. No solamente es del punto A al punto D, sino punto A, punto B, punto C, punto D. Porque, claro, pónganlo en contexto. Yo contrato a alguien que está necesitado de trabajo. Posiblemente esas personas tengan familia y después digan, no, lo que pasa es que ya no nos sirve y lo despiden. Primero se comete un daño hacia la persona y hacia su familia porque estamos vulnerando sus derechos. Y segundo, pues sabemos que en un proceso de contratación no es solamente contratar y ya. Hay que firmar un acuerdo, firmar un contrato y si a esa persona se llega a despedir, pues no solamente va a generar daño en el talento humano, sino un golpe económico a la empresa, porque entonces toca empezar, no, que liquidación, que todo eso, y hasta nos pueden demandar. Entonces, yo como psicólogo organizacional, yo haría eso, tomarme el tiempo para determinar desde todos los criterios posibles quién es apto y quién no es apto para ese puesto. Esa sería como mi aporte. pues ya Eh, sería ya el fin de las preguntas. sí. Pues esta matriz está extensa, la verdad, ahorita por más tiempo, porque en el video queda muy largo. Nos ponemos en backup a ya resumir y a tomar partes de las que necesitamos para redactar una sola matriz. ¿Vale, compañeras? Yo Me creo que ya parece con esto bien. podemos dar por terminado el video. Eh, Sí, bueno, muchísimas gracias. ¿Vale? La compañera Yurley iba a decir algo. sí, qué pena. Es que como no pude trabajar en el Drive, no sé quién o dónde puedo Ah, no, enviarlo no, de ahí hagamos del una foro. cosa. Pues tú tienes, sí, tú tienes tus aportes en el foro. Tomamos los aportes del Sí, foro y construimos la misma tabla, no te preocupes. vale, ok. Bueno, Bueno, compañero, muchísimas gracias. adiós. Vale, Adiós. gracias a ustedes por el tiempo. Hasta luego.